Amigos de Semanario La Prensa, muy pero muy buenas tardes. Un placer estar en este día jueves 14 de mayo de 14 de mayo, digo bien, de 2026. Nos convoca la noticia en Piriápolis. Estamos en Chocolatería Esplanada y a quien ustedes ven en imágenes es al prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Jorge Díaz, quien, bueno, está de visita en Piriápolis, está a unos minutos de brindar una charla con los vecinos en el comité Eduardo Mondelo, y bueno, vamos a aprovechar estos minutos para dialogar entonces con Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia de la República, sobre los temas inherentes a la actualidad política nacional y bueno, y a todo lo que está trabajando la Presidencia en estos días. Le damos la bienvenida, nos vamos a arrimar para acá, ahí está. Jorge Díaz, entonces, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por estos minutos con Semanario La Prensa. Y bueno, ¿cuál es el motivo de su visita, no solamente a Piriápolis, sino al departamento de Maldonado? Bueno, en primer lugar, el principal motivo es recorrer el territorio y estar en contacto con la gente. Eso es el primer motivo. Dentro de las tareas que tengo asignado como prosecretario de la Presidencia de la República es ser el presidente de la Junta Nacional de Drogas, el presidente de la Junta Nacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Tengo a mi cargo además diferentes agencias dentro de la Presidencia de la República, como lo que tiene que ver con la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría Nacional de Derechos Humanos del pasado reciente, y otras imposible de detallar por su variedad y extensión, como decían los rematadores antes cuando programaban un remate o anunciaban un remate. Dentro, como presidente de la Junta Nacional de Drogas, obviamente la Junta Nacional de Drogas tiene el mandato de ser el órgano rector en lo que tiene que ver con el combate a la demanda y el combate a la oferta, y específicamente también trabajar en lo que tiene que ver con la prevención y el tratamiento de personas con consumo problemático de drogas. A lo largo y ancho de todo el país existen dispositivos Ciudadela. Estos dispositivos generalmente son convenios entre la Junta Nacional de Drogas y las respectivas intendencias, donde además de la Junta, además de la Intendencia, participan otros organismos como el MIDE, SACE, Ministerio de Salud Pública y demás. ¿Qué es lo que se busca allí? Bueno, es tratar de darle una asistencia a aquellas personas, generalmente jóvenes, pero no solo jóvenes, que tienen consumo problemático de drogas en diferentes modalidades. Los dispositivos Ciudadelas básicamente tienen una atención diurna, generalmente abarcan desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente, y donde las personas que están bajo tratamiento concurren allí diferentes días de la semana y realizan un conjunto de actividades, además de tener la atención psicológica o psiquiátrica o médica. Un segundo paso es lo que tiene que ver con los dispositivos donde ya hay internación, como por ejemplo en Maldonado, en la ciudad de Maldonado existe el dispositivo Ciudadela y además existe el Jagüel como centro de internación, donde allí hay personas que están internadas voluntariamente en un tratamiento por uso problemático de drogas, y donde allí también se desarrollan un conjunto de actividades desde artísticas, educativas, que tienen que ver con cuestiones de la salud, deportes y demás. Hoy cuando estuve en el dispositivo Ciudadela estaban saliendo a hacer una visita al Museo Achugarri, por ejemplo. Es decir, se trabaja desde lo cultural, desde la salud, desde lo físico, desde lo psíquico, en esas personas que ya tienen un problema mayor de consumo problemático y que ameritó una internación. Y bueno, y estuvimos reunidos con la Junta Departamental de Drogas viendo cuáles eran las... En primer lugar, una cosa que quiero señalar, que me voy muy contento por lo que me señalan, que la Junta funciona, que está funcionando periódicamente, que está integrado no solamente por los organismos que la tienen que integrar, sino incluso por otros organismos que naturalmente no la integran, por ejemplo, instituciones privadas de salud que se han integrado, o algunas empresas privadas que se han sumado apoyando en lo que puede ser una búsqueda de salida laboral a la gente que pasa por estos dispositivos, porque una cosa
una vez que termina el pasaje por ese dispositivo, sea de internación o sea transitorio, obviamente esa persona tiene que insertarse en la sociedad, tiene que comenzar a autovalerse, digamos, y ahí claramente es necesario tener oportunidades laborales. Entonces me quedé muy contento porque una intendencia del Partido Nacional, un gobierno del Frente Amplio, diferentes ministerios que pertenecen al gobierno nacional, diferentes reparticiones que pertenecen al gobierno municipal, más la sociedad civil están trabajando en ese tema y me dejó muy contento verlos a todos juntos allí aportando el compromiso que tienen. Me voy con una serie de tareas que tienen que ver con las disposiciones locativas del Jahuel, que tiene algunos problemas concretos que hay que resolver en lo posible a la brevedad, que tienen que ver con, bueno, con la cocina, con heladera, con secarropa, con conexión eléctrica, etcétera, etcétera. Esas son tareas que, bueno, como presidente de la Junta, en conjunto con la Intendencia, vamos a tratar de resolver a la brevedad posible. Y eso es parte de la recorrida, es escuchar. Porque ahí yo lo que hice fue escuchar, preguntar cuáles eran los problemas, cómo estaban trabajando, qué necesitaban, y la verdad que me encontré con un equipo de trabajo que sinceramente da gusto y que no es normal, o sea, no es lo habitual, o sea, no es que lo habitual sea el mal funcionamiento, pero que haya tanta sintonía entre los diferentes actores. Más allá de las banderas políticas. Mucho Claro. más allá de las banderas políticas y de técnicos que trabajan allí que no tenemos ni idea de qué partido votan y tampoco nos importan, ¿no? Es decir, apoyan y tienen un compromiso personal con el trabajo que realmente yo lo destaco muchísimo y me quedé muy contento. Y bueno, ahora acá incluso me vengo con algún planteo respecto acá de la ciudad de Piriápolis, alguna casa que pertenece a la Junta Nacional de Drogas porque fue decomisado, algún planteo relacionado con San Carlos, también con una casa que pertenece a una escuela vieja abandonada que pertenece a la ANEP, es decir, con planteos concretos, o sea, no es solo, lo que me gustó es que no es solo el reclamo, la queja, sino que además venían con una propuesta de solución que me parece que es bien importante porque es la capilaridad del territorio, el conocimiento de la gente, que es lo que uno tiene que escuchar, porque si no sentado en la torre ejecutiva es muy difícil enterarse de todos los problemas. Eso por un lado, y bueno, y por otro lado también es una actividad institucional. Tuve una entrevista ahora en RBC, con la radio de Piriápolis, esta entrevista con usted, y ahora en la noche, en la tardecita, vamos a estar en el Comité Mondelo en una actividad que en principio es destinada a los Frente Amplistas, pero que está invitado cualquier ciudadano que quiera arrimarse, sobre todo a escuchar. O sea, yo lo que digo es cuando uno va cuando uno viene al interior o cuando uno recorre los barrios de Montevideo, lo primero que tenemos que hacer es escuchar a la gente, los problemas, porque uno puede intuir o puede saber determinados problemas, pero lo importante es escuchar, porque la gente necesita ser escuchada. Esa es la esencia de la democracia. Y sobre todo porque, a ver, escuchada, cuando me refiero a escuchar, no me refiero a un reclamo, que puede ser, no me refiero solo a un planteo concreto de solución, me refiero incluso a la crítica, pero no solo a eso, también porque muchas veces tiene que escuchando un planteo que uno puede decir, bueno, quizá en un principio lo que esta persona me está planteando o no está muy ordenado, o puedo no estar muy de acuerdo con el enfoque, pero por allí hay una gotita, a veces un río, a veces un hilo de razón, de conocimiento que uno tiene que escuchar para aprender y sobre todo para poder dar respuesta, porque si no es muy difícil poder trabajar en ese sentido. Y por otro lado también contar lo que hacemos todos los días, el trabajo diario, cuáles son nuestras tareas y ponernos a las órdenes en última instancia de la población, porque si nosotros no logramos cambiar la situación de la gente, bueno, habremos estado fracasando en el trabajo que estamos haciendo. Porque en última instancia la política es una actividad hermosa, pero es una actividad hermosa si uno puede, si te importa el otro y si uno puede de alguna manera hacer algo para que la situación del otro mejore. Esa para mí es la esencia de la cosa, porque si no se transforma en una redondilla de discusiones, incluso a veces hasta de agravios, que no le hace bien a nadie y que en definitiva para eso no nos pagan el sueldo, claramente.
Díaz. Amigos del Semanario de la Prensa, estamos hablando con el doctor Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia de la República, de visita en Piriápolis. Estamos y agradecemos la gentileza de Chocolatería Explanada que nos ha permitido hacer esta entrevista aquí. Y bueno, Díaz hablaba recién de un planteo que le llevaron algunos vecinos de Maldonado sobre Piriápolis. Seguramente ese planteo de una casa que fue decomisada por la Junta Nacional de Drogas, capaz que es el Chalet Unión en Playa Verde, que pertenecía a la familia Balcedo, que justamente el año pasado hubo un intento de poner un refugio allí, pero bueno, los vecinos se movilizaron para evitar que eso suceda, porque estamos en un lugar turístico y hay que, algunas cosas no son bienvenidas por los vecinos, como ese caso, por ejemplo, de instalar un refugio en Playa Verde que se evitó. Por ser un destino turístico aquí no está permitido un cementerio, por ejemplo, tampoco está permitido un albergue transitorio, un hotel transitorio, y como esa puede ser también este tema de los refugios o en este caso de algún centro de rehabilitación de las personas con consumo problemático de drogas. Díaz, ¿es así? ¿El planteo venía por ahí? No, el Chalet Unión no tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver? No. Ahí está. No, como dijo que había sido decomisado. No, hay otros bienes que han sido decomisados en la zona y tampoco la idea estamos planteando ni de hacer un refugio, sino en todo caso a lo sumo un tratamiento un centro ciudadela, un centro con atención diaria, que incluso pudiera ser compartido por otras instituciones del Estado. Por ejemplo, se me ocurre, no lo hablé con el ministro Maía, pero por ejemplo el Ministerio de Educación y Cultura, que no tiene acá en Piriápolis un centro MEC, por lo que me informaron, y por algunas otras actividades de salud pública y demás, es decir, bienes que han sido decomisados y que en última instancia tienen que ser o vendidos o utilizados en beneficio de la comunidad. Y eso es lo que el planteo venía más bien por ahí, no tiene que ver ni con un refugio ni con el Chalet Unión. Ahí está. El Chalet Unión además tiene un problema jurídico que tiene el Estado. Cuando se produjo el decomiso estaba pendiente un embargo que no se ha levantado y claramente eso condiciona su venta, que es lo que nosotros nos gustaría hacer, porque en definitiva eso permitiría un ingreso de dinero al Estado que pudiera ser destinado al tratamiento de personas con uso problemático. Estamos tratando de resolver esa cuestión jurídica que está pendiente, pero bueno, una vez que lo resolvamos seguramente vamos a poder disponer de ese bien para sacarlo a la venta. No estaba refiriéndome a otro inmueble y no tiene nada que ver con refugio, sino más bien con un trabajo que involucre a diferentes instituciones del Estado en situaciones de tratamiento, porque yo entiendo que muchas veces, el gobierno está trabajando ahora en un plan de emergencia que ya empezó hace unos 10 días, que va a durar probablemente todo el invierno hasta la primavera, que implica un enorme esfuerzo del SINAE y de todos los organismos del Estado en el traslado de las personas en situación de calle a lugares que se han acondicionado para recibir a estas personas, para allí darle asistencia, un plato de comida caliente, un tratamiento médico, o derivarlo incluso a diferentes lugares en el caso de que haya patologías psiquiátricas o demás. Pero una vez que eso termine, el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social se va a centrar también en un cambio, en un eje de cambio que implica empezar a sustituir los refugios que son caros y que en definitiva no son el mecanismo adecuado, sino por un mecanismo de lo que se llama casas con asistencia, y eso seguramente va a empezar una vez que termine el plan invierno, digamos, la emergencia nacional. Pero vamos a tener que seguir trabajando con aquellos jóvenes que tienen consumo problemático y que requieren o que recurren al Estado para que en definitiva el Estado les brinde una asistencia. Es un problema de salud pública, es un problema de salud claramente, que trabaja mucho en resolverlo, pero claramente hace solo no puede, y la Junta tiene un trabajo allí para desarrollar. Así que por ese lado, tranquilidad, que no viene por ahí la cosa, pero sí algún planteo con algún otro inmueble que la Junta tiene en la zona y que podría ser destinado no a refugio claramente, sino a otro tipo de actividades
que tienen que ver con el tratamiento de personas con uso problemático, que en algún lugar hay que hacerlo. O sea, claramente no podemos derivarlo, digamos, a otra población, porque eso automáticamente lo que traería es la inasistencia, porque mucha de esta gente ni siquiera tiene recursos a veces para trasladarse, ¿no? Entonces, pero sí, también en medida en San Carlos, o sea... En Pan de Azúcar había un proyecto de algún centro así de rehabilitación. Pan de Azúcar también tiene un proyecto. Es decir, nosotros estamos analizando todas las posibilidades. Hemos logrado algo muy importante, que es sentar a todas las instituciones alrededor de la mesa y que todas las instituciones estén trabajando y estén poniéndole mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero también mucho pienso, con técnicos con mucha experiencia en eso, que creo que es bien importante, y que nosotros como dirigentes políticos a cargo de determinadas políticas públicas, lo que tenemos que hacer es marcar las directivas, pero después apoyar, estar al lado de esa gente que realmente es vocacional, que tiene ganas, que le pone empeño, porque no es una tarea fácil, y no es una tarea que en principio, una tarea para la cual todos estamos preparados. Convengamos que es una tarea compleja, que es una tarea difícil, que muchos de estos jóvenes reinciden, que hay que seguir trabajando, conjuntamente con la tarea que hace el Ministerio del Interior en la otra punta, que es reprimir el tráfico de drogas, ¿no? Claro, justamente un tema que el ministro Negro en su momento había dicho que era una batalla perdida, no sé si usted comparte, el tema de la droga, que es un flagelo realmente que afecta a todo el país. El otro día estuvimos en Montevideo, realmente nos llamó la atención la cantidad de jóvenes, de gente que está durmiendo en la calle también, que seguramente son víctimas del consumo problemático de drogas, de sustancias. Y bueno, ¿cuánto invierte el Estado en este tema? ¿Cuál es el presupuesto de la Junta Nacional de Drogas justamente para...? La Junta Nacional de Drogas tiene una pequeña parte de presupuesto en lo relacionado con la gente en situación de calle, porque en este momento, en realidad, nosotros aportamos un conjunto de técnicos que lo que hacen es trabajar conjuntamente con técnicos del MIDES y con técnicos del Ministerio del Interior en este momento, en el plan invierno, en lo que tiene que ver con la recolección y el traslado de esta gente a los centros de refugio y luego la asistencia. Nosotros ahí intervenimos, nuestros técnicos intervienen básicamente en lo que tiene que ver con un diagnóstico, con un acompañamiento y con una derivación. Luego, obviamente, esos centros de derivación pueden ser de ACE, pueden ser de salud pública, si hay una internación en algún lugar, o pueden ser, por ejemplo, algún centro de estos de internación de la Junta Nacional de Drogas, según el diagnóstico, porque lamentablemente esta gente tiene lo que se conoce como patologías duales, es decir, gente que no solamente tiene un uso problemático de drogas, sino que además del uso problemático de drogas tiene alguna patología, algún problema de salud mental. Y eso evidentemente complejiza mucho la solución, porque requiere de un tratamiento psiquiátrico y una asistencia psicológica y también de una atención médica. Entonces no es fácil el combo, digamos. Obviamente el mecanismo de los refugios es un mecanismo caro, es un mecanismo muy caro. El ministro Civil decía el otro día que sale 40.000 pesos prácticamente por mes atender a una plaza en un refugio, lo cual es muy excesivamente caro. Y hay algún sistema alternativo que se ha trabajado sobre todo en Europa, que tiene que ver con casas de asistencia, con un acompañamiento y salida. Eso depende de cada uno, porque no todas las personas que están en esa situación están en el mismo estado, ni tienen la misma problemática, ni están en condiciones de afrontar uno u otro tratamiento. Hay gente que no es capaz de sostener nada, ni lo mínimo. Hay gente que sí está en condiciones o puede con un acompañamiento sostener, y obviamente hay que acompañarla para que cada vez pueda sostener más hasta que sea se pueda autovaler. En el caso concreto de las palabras del ministro Negro, yo creo que yo me río porque, a ver, pero el ministro Negro, al igual que yo, venimos de organismos técnicos, ¿no? Y organismos técnicos donde le damos a la palabra el concepto técnico y no el concepto común, o el significado que le da un ciudadano común, o el significado que le da un político. Yo estoy en un proceso de transición de técnico a político, pero no dejo de ser técnico,
Y a veces ese proceso cuesta, y cuando uno, en nuestro campo de trabajo jurídico, hablamos de la guerra contra las drogas, hablamos de un concepto específico, técnico, muy preciso, que tiene que ver con una concepción que nace con Nixon en los Estados Unidos en la década del 70 y que implica toda una serie de consideraciones posteriores y de acciones posteriores. Cuando el ministro Negro se refiere, o dijo en aquel momento, bueno, esa guerra, se estaba refiriendo al fracaso de una determinada política que se había denominado guerra contra las drogas. Eso no significa, o no tiene la interpretación que se le dio, lamentablemente, en su momento, de que se abandonaba el trabajo en la investigación y en la persecución de los narcotraficantes y de todas aquellas personas que realizan tráfico ilícito. Muy por el contrario, en este periodo de gobierno y por el ministro Negro de Ministros se han realizado incautaciones millonarias y se siguen realizando incautaciones muy importantes todos los días, y digamos así que los principales narcotraficantes uruguayos hoy están presos. Hoy están presos Fernández Albín, está preso Betty, la gente está presa, y evidentemente hace que también sabemos que este tipo de organizaciones cae uno preso y otro ocupa su lugar, porque tampoco es tan sencillo de que uno descabeza la organización y que esa organización desaparece. Ahí hay un trabajo que hay que hacer. Pero hay un trabajo que hay que hacer en reducir la oferta, combatiendo el narcotráfico, y reducir la demanda, previniendo, en primer lugar, y asistiendo a aquellas personas que tienen uso problemático de droga. Porque mientras haya demanda, va a haber oferta. Si usted pone un producto a la venta y nadie se lo compra, desaparece automáticamente el producto. Pero lamentablemente hay demanda, entonces sobre eso hay que trabajar. Y eso tiene que ver con la educación, tiene que ver con la prevención, tiene que ver con drogas legales y drogas ilegales, porque también el alcohol causa problemas, y problemas muy serios. Y el alcohol mezclado por ejemplo, con energizante, que es una mezcla que hacen los jóvenes ahora, genera también un daño que habría que pensar en aquellos menores de edad que consumen ese tipo de bebida. ¿Por qué? Porque el energizante tiene determinado grado de cafeína que mantiene el cerebro activo, mientras el alcohol, por otro lado, funciona en el sentido contrario, o sea, disminuye el sistema nervioso. Entonces, si uno toma solo alcohol, va cayendo, podrá tener un momento de euforia, pero seguramente termina planchado. Ahora, si usted a ese alcohol que lo deja planchado le está metiendo cafeína, lo mantiene durante mucho tiempo en estado de alerta, y lo que hace es consumir mucha más cantidad de alcohol con el mayor daño. Entonces, ese tipo de cosas también pensar, cuando hablamos de droga, que hay drogas legales y hay drogas ilegales y hay drogas legales que también causan daño en la salud y sobre las que también hay que trabajar y sobre las que también hay que prevenir a la población. Totalmente, porque el alcohol es conocido que es tal vez la droga más dura, más complicada que tenemos, aceptada socialmente y que trae muchísimos problemas de violencia en la familia. O sea, no solamente son las sustancias como la cocaína, la pasta base, la marihuana, sino también justamente el alcohol como un factor problemático que también se suma a todo esto. ¿Cuál es el tema? Es buscar cómo desalentar justamente el consumo de este tipo de sustancias, ¿no? Exactamente. Como que algo ya pasó de moda y que ahora la esencia del ser humano es lo que debe primar, ser uno mismo sin alterar el comportamiento con estas sustancias, ¿no? Por ahí... Es un concepto de libertad que evidentemente está marcado en una sociedad democrática y bueno, nadie le puede impedir a un ciudadano mayor de edad a que si elige consumir determinada sustancia legal, lo haga. La cuestión está en educar y alertar a la población sobre los efectos que eso tiene. Claro. Obviamente que es diferente también en la cantidad y en el abuso que hay muchas veces de determinadas sustancias. La realidad que
nosotros, una persona que se toma un whisky de vez en cuando, como me lo tomo yo, como se lo pueda tomar usted, no sé si usted toma o no, pero No tomo alcohol. bueno, no importa, digo, pero No fumo ni consumo droga. bueno, yo, No, pero sí, yo un whisky de vez en cuando me tomo, un vino, eso es una cosa que bueno, que puede ser una actividad social o algo Otra cosa es la gente que consume alcohol todos los días y que va entrando en un proceso de deterioro de físico, psicológico y además el daño que le genera a toda la familia, ¿no? Claro, claro. Sí, no, yo le decía, tomé alcohol y fumé, pero uno en determinado momento toma conciencia y cuando eso no le hace bien, la mejor opción es dejarlo, cosa que no todo el mundo puede, y creo que en eso es lo que hay que trabajar, que no es tan sencillo, porque una adicción es complicado. Es complicado. Es complicado. Díaz, sobre el nuevo código, cambiando un poco de tema, el nuevo código del proceso penal, que usted también tuvo mucho que ver en la elaboración del mismo. Bueno, ahora se plantean algunos cambios, qué está funcionando bien, qué está funcionando mal. Lo que nosotros hicimos, llevamos casi 10 años de aplicación del Código de Proceso Penal. O sea, ya de nuevo tiene poco. Sí. La realidad es que yo trabajé como juez, trabajé como fiscal, trabajé como abogado, y obviamente que me hablo todos los días con diferentes operadores del sistema jurídico, porque vio cómo son, los médicos se juntan con los médicos y hablan de medicina, los abogados nos juntamos con los abogados y hablamos de derecho. Y conocía y sé que existe una necesidad de una revisión integral del Código de Proceso Penal, primero porque pasaron 10 años y tenemos un backup suficiente como para saber qué es lo que está funcionando bien y qué es lo que está funcionando más o menos y qué es lo que está funcionando mal. Punto número 1. Punto número 2, tenemos 10 años de desarrollo de la academia que ha ido estudiando cada uno de los institutos y la aplicación práctica, o sea, la visión de los operadores, la visión de la academia. Y por otro lado, algo muy importante que pasó lamentablemente durante estos años es que se aprobaron más de 20 leyes que modificaron el código y que fueron perforando determinadas soluciones o institutos que originariamente estaban previstos y que luego fueron desaplicados. Entonces era necesario una revisión integral del código. ¿Qué significa una revisión integral? Es decir, nosotros creamos en Presidencia de la República, en el Poder Ejecutivo, un grupo asesor técnico donde consultamos. Ese grupo estaba integrado por delegados del Poder Judicial, por delegados de la Fiscalía General de la Nación, por delegados del Ministerio del Interior, delegados del Ministerio de Educación y Cultura, el Colegio de Abogados de Uruguay y la Academia. Integrado ese grupo, lo que se les propuso fue una hoja de ruta de cuáles entendíamos que podían ser aquellas modificaciones que habría que hacer con la más absoluta libertad para que ellos, si querían, desecharan todo, desecharan parte, como se hizo, tomaran otras cosas e iniciativas y se fueron cambiando, se fue haciendo esa revisión integral de todo el código que termina en última instancia con un proyecto aprobado prácticamente por unanimidad, porque propusimos modificar 187 artículos del código, con algunas que son correcciones muy menores, otras un poco mayores, con algunos cambios de estructura, unánimemente. Salvo de esos 187, hay unos 20 artículos donde el Colegio de Abogados por un lado, la Fiscalía por otro, dejaron asentadas determinadas, por adelantado, determinados cuestionamientos que quedaban a cargo de esas instituciones. Cuando luego de la presentación general vaya cada una de ellas, bueno, discutirán y harán algunas modificaciones o propondrán algunas modificaciones. ¿En qué estaban esas pequeñas discrepancias? Bueno, en que la Fiscalía de repente interpreta un artículo que entiende que tiene que estar redactado de esta manera, porque de esa manera le permite hacer mejor su trabajo. Y los abogados, que son la otra parte, dicen, bueno, no, yo quiero que esté redactado de esta otra porque así puedo hacer mejor mi trabajo. Básicamente esas fueron algunas pequeñas diferencias. El proyecto está presentado, fue presentado en el Paraninfo de la Universidad de la República, fue presentado en el Parlamento, concurrimos en la Secretaría, pero concurrió todas las delegaciones, todas defendieron el proyecto, y ahora lo que está en el tratamiento legislativo, a ver qué es lo que sucede, primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados,
y nosotros esperamos que se apruebe rápidamente o lo más rápidamente que se pueda, porque son reformas que están pidiendo los propios operadores del sistema, los que trabajan todos los días, los que están en la cancha, y además la academia. Entonces, eso básicamente fue el trabajo que se realizó. Yo estoy muy contento con el resultado, pero sobre todo estoy muy contento con el compromiso que demostraron todos los integrantes de las diferentes instituciones en trabajar fuera de horario, después de terminar su jornada, haciendo horas extras para el Estado no pagas, y sin embargo trabajaron, hicieron un muy buen trabajo, y ahora será el Parlamento como corresponde, como cualquier ley, si hace cambios, qué cambios hace y demás, eso nosotros estamos a la orden para todas las veces que sea necesario que nos consulten, vamos a ir a aportar nuestro granito de arena, que es un granito de arena de ese conjunto de instituciones que fue la que trabajó. Ahí está. ¿El proyecto plantea endurecimiento de algunas penas o algo? Sí. No, el endurecimiento de penas es el Código Penal. Nosotros esto es el Código del Proceso. El proceso, penal. Ahí está. El Código Penal también hay que va por otro camino, sí, ahí está. También hay que modificarlo. De hecho, alguna persona planteó crear también un GAT, un grupo asesor técnico en materia de Código Penal. Lo estamos pensando porque también esa es una tarea dura, pero bueno, quizá si el presidente de la República lo entiende pertinente, podemos tomarlo como propio, pero por ahora no hemos tomado esa decisión. Sí está claro que es necesario, que es imprescindible modificar el Código Penal, que ya, como decía el profesor Langón, ya le ha prestado más que sobrados servicios a la patria y necesita pasar a retiro y ser sustituido por otro. Y bueno, parte de ese otro tendrá que ver con la graduación de las penas, que es una de las cosas que usted me pregunta. Ahí está. En cuanto al fiscal de corte y eso, ¿cómo está la situación? Por ahora no hay, se está discutiendo en este momento, este año hay 3 vacantes entre la Corte Electoral, entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de Contencioso Administrativo, más la vacante del fiscal de corte. Bueno, eso es el Parlamento Nacional que tendrá y el Ejecutivo en su momento, cuando haya acuerdo, hacer las modificaciones que corresponde hacer. Nosotros entendemos que es necesario un acuerdo político y estamos trabajando para eso. Ahí está. Una más le hacemos al doctor Jorge Díaz, que tiene que ver con la actualidad política del país, política y económica. Desde la oposición se cuestiona que el Frente Amplio, en campaña prometió una cosa, por ejemplo, no implementar nuevos impuestos, no subirlos. Desde la oposición se afirma que eso no ocurrió, que se mintió. ¿Cuál es la posición de Díaz sobre este tema y cómo ve como prosecretario de Presidencia la actualidad económica del país? Y el tema del precio de los combustibles también, que tiene que ver con la actualidad internacional. Bien, para empezar por el final, el precio de los combustibles. En el gobierno anterior se estableció el precio de paridad de importación como regla para fijar el precio de los combustibles. Si nosotros hubiéramos mantenido el precio de paridad de importación como hizo el gobierno anterior y como nos reclamaban sobre todo los sectores empresariales, el gasoil estaría hoy un 14% más caro de lo que está, y la nafta estaría con más de un 10% más caro de lo que están aproximadamente. Estoy diciendo esos porcentajes, los manejó el ministro Done en el día de ayer en la presentación que hizo en ADM. Es decir, el apartarnos del precio de paridad de importación, que en su momento nos llevó a tantas críticas, en realidad es lo que nos permite hoy, en un escenario de guerra y en un escenario que no depende de Uruguay, en un escenario de suba de los precios del petróleo, sumado a una política que el país ha venido sosteniendo, que son las energías renovables y la no dependencia pura y exclusivamente del petróleo, ha permitido mantener esos precios sin llegar al precio de paridad de importación. Por tanto, uno puede hacer política, pero no puede hacer magia. Entonces, claramente, ANCAP hoy está absorbiendo gran parte de ese aumento que se le llega, pese a lo cual hubo que aumentar durante 2 meses seguidos. Pero esa suma de esos 2 aumentos no llega ni de cerca a los aumentos que han existido en el resto de los países de América Latina.
¿Que nos gustaría que no fuera así? Sí, sin duda que nos gustaría que no fuera así. Y claramente, si no estuviéramos en este episodio a nivel internacional, que no depende ni de nosotros ni de ninguno de los partidos políticos del Uruguay, o sea, ni siquiera del Uruguay entero, que somos un pequeño país, que no producimos petróleo además, fíjese usted que el Uruguay subió menos el combustible que en países como Argentina o Brasil, que sí producen petróleo. Entonces, eso de alguna forma es porque tenemos una empresa pública que puede amortiguar, porque tenemos una refinería y sobre todas las cosas porque durante muchos años hicimos un proceso de sustitución de fuentes de energía, yendo a energías renovables, no solamente lo que tiene que ver con la generación a través de las represas, sino también energía eólica, energía solar. Realmente eso hoy nos permite. El año pasado el 97% de la energía que se consumió en el Uruguay fue energía de fuentes renovables. Y eso es una política de Estado realmente maravillosa, que somos envidia a nivel internacional, porque no existe país del mundo que tenga ese porcentaje de energías renovables. Específicamente el petróleo, bueno, sí, está en la situación que está, lo hemos amortiguado lo más que podemos, pero evidentemente ANCAP no puede hacer frente, no tiene espalda para hacer frente a una no suba o a una suba inferior. Esperemos, deseamos que haya paz en el mundo, primero por la paz, que lo parece lo más importante, y que en definitiva, si hay paz en el mundo y si efectivamente se destraba la situación en Medio Oriente, el petróleo vuelva a precios razonables y los combustibles puedan bajar a precios también más razonables de lo de ahora. Somos conscientes del impacto que tiene en la producción, somos conscientes que tiene el impacto que tiene en el bolsillo de los uruguayos, pero la realidad es que somos un país que no produce petróleo, somos un país que importa petróleo y lo estamos comprando al precio que lo estamos comprando. La otra parte de la pregunta era, la economía, los impuestos y el esa... tema de los impuestos. El tema de los impuestos, nosotros dijimos que bueno, que en principio no íbamos a generar nuevos impuestos. La realidad es que se nos había dicho también, yo no quiero utilizar la palabra mentir porque no me gusta. Me parece que entrar a acusarse de mentiroso uno al otro es parte de lo que hablábamos hoy, del debate ese que no le hace bien al Uruguay. Y yo creo que al uruguayo tampoco le gusta el insulto, el agravio, que vos mentiste. A ver, a nosotros se nos dijo que en campaña electoral, en el septiembre del 2024, la estimación del déficit fiscal que hacía el gobierno saliente era del 2,8%. Cuando asumimos el gobierno, el déficit fiscal era de un 4,3%. Es decir, era casi el doble de lo que se nos había dicho que era. La realidad es que, bueno, porque también quiero ser muy honesto, a veces la oposición dice, bueno, pero ese fue el déficit que bajé dejó la calle. Es verdad, yo creo que no hay que andar con mucho gregué para decir Gregorio, pero lo que es cierto es que el presidente de la calle sabía cuando asumió cuánto era el déficit. A nosotros se nos dijo una cosa que luego resultó no ser, no califico, no adjetivo, pero fue así. Están las publicaciones hechas. Recién el 31 de enero del 2025 nosotros empezamos a tener claridad respecto del déficit fiscal que enfrentábamos y por esa razón se atacó el gasto, porque aparte quedaron, usted no se olvide que nosotros en el proceso de transición se nos dijo que al Ferrocarril Central se le debían 56, el consorcio del Ferrocarril Central se le debía 56 millones de dólares y que eso se iba a pagar. Resultó que el 1 de marzo, cuando asumimos, yo cruzo a la Plaza Independencia, entro a mi despacho y tenía una notificación del consorcio del Ferrocarril Central de que iban a iniciar un arbitraje porque la deuda era de 158 millones de dólares, y había una diferencia de 100. Después seguimos con la diferencia de 260 millones de dólares de ACE, 60 millones de dólares del arbitraje de Lara, y podríamos seguir. Cada vez que abrías todos los contratos CREMAF, porque todas las rutas que se hicieron durante el gobierno anterior fueron con contratos CREMAF que se están pagando hoy, porque lo hicieron ellos, pero lo estamos pagando nosotros. O sea, en definitiva es el pueblo uruguayo que paga, no es el gobierno, vamos a decir las cosas claras. Pero bueno, nos toca gobernar a nosotros, el adelanto de impuestos. Ante esa situación fiscal, lo que se hizo fue, sí se creó el impuesto, que eso nosotros sí habíamos hablado en campaña electoral, el impuesto mínimo global a las multinacionales, que hoy tributan en sus países de origen, esto en el marco del tratado de OCDE,
efectivamente es un impuesto que van a empezar a pagar, que ya pagan las empresas multinacionales, pero que lo pagan en su país de residencia, no lo están pagando acá, van a empezar a pagar el 50% por lo menos en el Uruguay, y eso es bien importante. Lo otro que se hizo fue algo que ya venía de la reforma tributaria del 2007, que era que los depósitos en el exterior, o no los depósitos, las ganancias generadas por depósitos en el exterior de los uruguayos, no estamos hablando de personas más ricas, primero que las que pagan el impuesto mínimo global son empresas que facturen más de 750 millones de dólares por año, que no son muchas en Uruguay. O sea, no estamos castigando a la población con un impuesto con eso. Luego, los que tienen dinero en el exterior tampoco son muchos, y lo que tiene que se plantea es que paguen IRPF por las ganancias que vayan a generar esos depósitos en el exterior. O sea que tampoco estamos castigando al pueblo uruguayo con nuevos impuestos. Y efectivamente lo más discutido, que eso sí acepto que no se habló y que fue discutido, que es el tema del FONASA, es la variación en la fórmula de cálculo de la devolución del FONASA, que eso sí tuvo un impacto en un sector de la población. Es algo que venía mal calculado ya de administraciones anteriores, que había que regularizar. Bueno, se regularizó, entiendo la queja, la entiendo, la molestia, diría que la comparto, porque también yo fui uno de los perjudicados, pero la realidad es que, bueno, había que hacer eso y fue lo que se dio. Y el famoso impuesto TEMU, en realidad, a ver, para que la población lo entienda, cada vez que alguien importa algo, tiene que pagar los tributos aduaneros. Todos. Yo tengo una juguetería acá a la vuelta, importo juguete, tengo que pagar los tributos aduaneros, que son bastante más que el 20% del IVA, y después todavía pagar el IVA. Cuando se empezaron con las franquicias que tenían los que viajábamos al exterior, cuando volvíamos podíamos traer hasta $200, que después se aumentó a 300, después se aumentó a 600, en un determinado momento se dijo, bueno, pero esta franquicia solamente la tienen los que viajan al exterior. Y los que no viajan no tienen esa franquicia. Entonces ahí se habilitó las compras por plataforma y se habilitó la franquicia. Que se haga una franquicia significa que el Estado te dice, no te voy a cobrar mi impuesto que te tengo que cobrar. Porque si se lo cobra el juguetero, que importa el juguete para venderlo, me lo debería cobrar a mí si yo me traigo juguetes para darle a mis hijos. Vamos a decir la cosa clara, porque el juguetero paga luz, paga teléfono, paga local, paga eso. Entonces, lo que se hizo, en lugar de hacer eso y grabar con impuestos aduaneros las compras por internet, que se podía haber hecho, y eliminar la franquicia de los que viajamos al exterior y a veces nos traemos algo del free shop, que también se podía haber hecho, lo que se hizo fue, bueno, establecer el IVA a esas compras. Lo que la propia Cámara de Comercio considera insuficiente, ¿no? Es decir, vamos a hacer las cosas claras. Entonces, ese es el dato, esos son los, entre comillas, impuestos, digamos, o sin las comillas, porque aunque la devolución del FONASA no es un impuesto, lo que se hizo. Ahora, decir, se mintió o no se mintió, si está en ese terreno, es lo mismo. Nosotros podemos decir, pero ustedes nos mintieron porque nos dijeron que el déficit era tal y después fue tal. No, yo creo que acá atribuir intenciones de mentir me parece que no está bueno, que no le hace bien, como no le hace bien las declaraciones de hoy de un senador de la República diciendo que iba a interpelar al ministro de Economía porque esto era una guerra contra la política económica, o otra senadora que dice, no, estamos en guerra. No, yo creo que la palabra guerra, la palabra pelea, la palabra la tenemos que erradicar del lenguaje, porque los ciudadanos no estamos en guerra entre nosotros. Por más que pensemos distinto, por más que tengamos ideas diferentes, o religiones diferentes, o filosofías diferentes, no estamos en guerra. Entonces, ¿por qué los políticos van a estar en guerra entre sí? Parece una cosa... yo francamente creo que tenemos que bajar los decibeles, que tenemos que empezar por respeto a la gente, además. Porque cuando uno dice, sí, yo estoy en guerra contra... Fantástico, te ganaste una barrita de lo tuyo y te ganaste la bronca de la otra barrita, pero no podemos hablarle a las barras, tenemos que hablarle a la gente. Porque la mayoría de la gente no tiene una camiseta puesta, pegada al cuerpo y tatuada con el nombre de un partido. La mayoría de la gente, por algo hay rotación y alternancia en el gobierno. Entonces, me parece que lo flaco favor le hacemos a los ciudadanos si empezamos a hablar de guerra y de esto y de aquello y de lo otro.
podemos pensar diferente, está bien que pensemos diferente, es bueno en una democracia que haya debate de ideas, pero una cosa es debatir, es plantear, y otra cosa es esa especie de declaraciones de guerra que en última instancia no conducen a nada. Sí, hablando de eso, bueno, tenemos comisarías especializadas en violencia doméstica, ¿no? En vez de en bienestar familiar, lo que usted está diciendo del cambio de palabras y de patrones, ¿no? Díaz, ¿cuál es su opinión sobre la gestión del presidente Orsi? Y, bueno, ¿a qué atribuye que tenga una baja popularidad, según marcan las encuestas? Yo creo que en la gestión del presidente Orsi, de la cual participo, es un gobierno que integro y del que me siento responsable, evidentemente tiene hoy en las encuestas una baja percepción de popularidad. La cuestión es un poco difícil de interpretar, pero yo creo, si usted me permite, mi interpretación, que no tiene por qué ser la verdad, porque otra de las cosas que nos tenemos que acostumbrar a que acá nadie es dueño de la verdad, o sea, todos le podemos errar y todos nos podemos equivocar. Mi percepción es de que hay como un desfasaje entre la expectativa y la realidad. Es decir, la expectativa que tenía el pueblo uruguayo, o parte del pueblo uruguayo, con el cambio de gobierno, no se condice con la realidad. Y lo entiendo, porque si uno espera A, y resulta que después C, bueno, yo siempre digo que la diferencia entre la expectativa y la realidad es el campo donde come la frustración, ¿no? O sea, eso genera una frustración, o genera un desencanto, o genera bronca, si usted quiere. Yo creo que esa es la principal causa entre los votantes que votaron al presidente Orsi y la realidad, porque evidentemente quizá tenían una expectativa más alta. Nosotros también teníamos una expectativa más alta. La situación fiscal del país en la que nos encontramos evidentemente nos coloca en esta situación de ir no a la velocidad que nosotros queremos, ni con la profundidad que queremos, sino a la velocidad que podemos y lo que se nos permite. Eso evidentemente puede generar frustración en la población y evidentemente lo entiendo. Y mi trabajo es de todos los días para, en última instancia, primero tratar de hacer las cosas que son necesarias para cambiar lo que hablábamos hoy, ¿no? Si trabajamos y no logramos mejorar la situación de la gente, entonces quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien, o no estamos haciendo lo suficiente. Y yo creo que hemos hecho muchas cosas, que ha cambiado la situación de mucha gente, que no lo hemos sabido comunicar de repente, que ese es un problema, y a veces no nos dan los números, esa es la realidad. Yo también siento frustración cuando quiero desarrollar determinada política pública y no tengo plata. A mí me hubiera gustado decirle hoy a la gente del Jahuel, sí, mire, ¿sabe qué? Le vamos a cambiar toda la instalación eléctrica, le vamos a cambiar todos los caños, porque están todos los caños por fuera, y le vamos a sacar esos techos de dolmenín que sudan en invierno y ponerle un techo adecuado, y ponerle el secarropa que nos pide, pero la realidad es que tengo que ir, ver qué fondos tengo, dónde lo consigo. Entonces, eso evidentemente puede generar un poco de frustración. Quizás yo creo que es real que de repente hay que ser un poco más audaz en las políticas y en los planteos. Yo por lo menos entiendo que tenemos que ser bastante más audaces de lo que hacemos, pero cada vez que queremos ser audaces o cambiar algo, también después viene la crítica del otro lado diciendo, no, ustedes quieren destruir esto, quieren destruir. Nosotros no queremos destruir nada, queremos construir un país entre todos que sea un país mejor. Y bueno, ojalá esa percepción, ojalá podamos hacer lo que tenemos que hacer para que esa percepción cambie. La reforma jubilatoria con los famosos 60 años o 65 años, ¿cómo está esa situación hoy? ¿Está incambiado de lo que...? Hasta el año 2032 el régimen, hasta los que se jubilen en el año 2032, el régimen jubilatorio nuevo no era aplicable. O sea que eso, estamos hablando de algo que va a suceder del 2032 para adelante, ¿no? Yo, por ejemplo, me puedo jubilar con el viejo régimen todavía, o sea, no necesito trabajar hasta los 65 años por razones de edad y porque el cambio tiene un periodo de ventana. A partir del año 2032 empezamos a hablar de la diferencia
Y lo que tenía o lo que tiene el régimen actual es una barrera infranqueable de los 65 años. Uno tenía que jubilar sí o sí a los 65 años, no importaba la cantidad de años de trabajo, y solamente con algunas excepciones que se establecieron, que creo que fue trabajadores rurales, pues yo no soy un experto en este tema, pero si la memoria no me falla, era trabajadores rurales y sectores de la construcción, si no me equivoco, me puedo equivocar ahí. Construcción seguro, el otro puede ser que me equivoque. Lo que nosotros estamos proponiendo es un régimen diferente, ya le vuelvo a repetir para el futuro, que en última instancia las personas puedan elegir, esa palabra de libertad, de la que tanto hablamos y a veces nos olvidamos, puedan elegir si se jubilan a los 60 años o si se jubilan después. Pero aquellas personas que se jubilen a los 60 años obviamente van a tener un incentivo menor para jubilarse, es decir, van a tener una jubilación peor que si se jubilan a los 65. Es decir, hay estímulos para que la gente no se jubile a los 60 y sí se jubile a los 65 años. Pero puede elegir, puede decir, pero si yo me quiero jubilar a los 60, con esta jubilación. Con un agregado que no es menor, porque ahí me puede decir, esto es una engañapichanga, porque ustedes no me están diciendo, puedo, pero bueno, que aquellos sectores más vulnerables, que es aproximadamente el tercio de las jubilaciones, pueda jubilarse a los 60 y mantener una jubilación igual al régimen anterior en función de lo bajo de esa jubilación. Es decir, aquellos sectores que ganan menos, que tienen menos posibilidades, que van a tener jubilaciones más pequeñas, que son más desfavorecidas, bueno, esa gente pueda de alguna manera jubilarse a los 60, pero con un porcentaje, con un subsidio, digamos así, que mejore su jubilación y que no quede en un régimen tan paupérrimo. Esa es un poco la idea sobre las jubilaciones. Yo creo que fue muy bien explicado, lo que pasa que a veces se discute sobre cosas que no existen, y lo otro, bueno, también apuntar fuertemente a las contribuciones. Nosotros hemos priorizado infancia, hemos priorizado el combate a la pobreza infantil, y hay un enorme esfuerzo que estamos poniendo, que es el pilar 1 del diálogo social, que nosotros hemos recogido en su integridad, que dice claramente de que vamos a unificar las prestaciones y las transferencias que se le hacen a los sectores más desfavorecidos, porque hoy hay múltiples prestaciones que se dan desde diferentes lugares y que no tienen la eficiencia y el impacto que tienen que tener si se dan desde un solo lugar y apuntando a una situación concreta de un niño adolescente, de una familia, y se van a unificar y potenciar. Eso va a tener un impacto muy grande, porque evidentemente va a haber un trabajo de mejor calidad, un trabajo mejor realizado, que si tenemos transferencias parciales, una que hace el BPS, la otra que hace el otro organismo. Eso es un trabajo que estamos haciendo, que evidentemente se va a mandar el segundo semestre de leyes en ese sentido, para unificar el régimen de transferencia, hacerlo más transparente, más cristalino y en definitiva más eficiente. Ese es un poco el tema del diálogo social. El tema de las AFAP ya el ministro lo hemos explicado hasta el cansancio, pero bueno, siguen insistiéndose con algunas cosas que no son ciertas, como que vamos a privatizarla, vamos a estatizar las AFAP, o que eso ya se aclaró más que suficientemente. Y bueno, creo que no hay que perder mucho más tiempo en ese sentido. Hay un grupo de trabajo que está encabezando OPP y el Ministro de Economía respecto de con las AFAP, de discusión sobre, bueno, cómo mejorar, porque acá qué es lo que importa, es cómo podemos mejorar la jubilación de la gente y cómo podemos bajar el costo de ese intermediario que hay de las comisiones, de la administración y de la gestión. Eso básicamente es el trabajo que estamos pensando. Vamos a ir redondeando, estamos hablando con el prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Jorge Díaz. Lo dejamos para que tome un tecito ahí, té caliente por supuesto, apropiado para esta tarde, este jueves 14 de mayo aquí en Piriápolis. Agradecemos a Esplanada Chocolatería que nos ha permitido este espacio para realizar esta entrevista. Y bueno, para ir cerrando ya, vamos a hablar un poquito de Piriápolis y de la zona oeste, justamente hablando del tema de los recortes del gobierno
a distintas intervenciones que están proyectadas para Piriápolis, Pan de Azúcar y Solís Grande, como puede ser en Piriápolis el proyecto Punta Fría, que es de hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que como ya informó Semanario y la prensa, bueno, se había hablado de un proyecto y ahora se bajó el 50% de ese proyecto. En la Ruta 9 también hay intervenciones que están incluso en Cerros Azules, por ejemplo, no se sabe todavía qué se va a hacer ahí, y en Aznares se habla de un retorno y de algunas intervenciones que no son del convencimiento de la población. La pregunta para Díaz es, bueno, justamente a veces esas son las cosas, promesas, y después cuando llega el momento de ejecutar, también del Liceo número 2 de Piriápolis, que está todo para que se haga, sin embargo no hay ninguna novedad, no hay señales, no hay llamado a licitación, todavía no hay nada. Y esas son las cosas que le preocupan a la comunidad, Díaz, sobre, bueno, por ejemplo, no pido que usted esté al tanto de todo lo que pasa porque son muchas cosas a nivel gubernamental. Pero sí, por ejemplo, comentarle que había un proyecto para el paseo marítimo de Punta Fría, donde se establecía que se iban hidrografía, se iba a hacer cargo de la reparación de 2 muelles, El Beril y Estela Maris, y de los honguitos llamados ahí en Punta Fría. Bueno, hace unos días llegó la comunicación de que solamente se va a reparar el muelle Estela Maris y lo otro queda postergado. El Ministerio de Transporte con la ministra Lucía Echeverri también estuvieron la semana pasada, bueno, anunciando algunas intervenciones en la Ruta 9, esa duplicación que hay y todo lo que afecta a las localidades de Aznares y Cerros Azules, y también después en Interbalnearia el acceso a Estación Las Flores, que se pide una intervención. Sin embargo, lo que propone el gobierno no son del agrado de la comunidad, no colman las expectativas, teniendo en cuenta que en el periodo anterior con el gobierno de Lacalle Pou y en el periodo anterior del Frente Amplio, el ministro Rossi dijo que no era prioridad un puente en Pan de Azúcar, no había el dinero para hacerlo, eran 10 millones de dólares que podía costar, que no era prioridad, que no lo iban a hacer. De hecho, no lo hicieron, lo que hicieron fue en aquel momento fue realmente algo muy insuficiente totalmente. Y sin embargo, bueno, vino el gobierno de Lacalle Pou y se hicieron 3 puentes. O sea que la plata evidentemente estaba, lo que por ahí faltaba era la voluntad política. Bueno, ahora está pasando algo parecido acá. A esa me refiero a la pregunta, y no pido que usted esté empapado de cada uno de los proyectos, pero sí es un planteo que le dejo como gobernante para que lo analice, porque lamentablemente se repiten las circunstancias. Tomo nota de lo que usted me dice. Yo sé que el gobierno nacional ha destinado 2.600 millones de dólares a obra pública, y eso comprende la disposición de un conjunto de rutas a nivel nacional: Ruta 3, Ruta 30, Ruta 4, la Ruta 31, le estoy diciendo de memoria algunas de que me acuerdo. Es un porcentaje muy importante de dinero que se va a destinar, con una aclaración que me parece importante, y es que la mayoría de estas obras, tanto las que usted me menciona que hicieron el gobierno anterior como las que se van a hacer en este gobierno, en realidad eso se realizan o por participación público-privada o por CREMAF. Y eso implica en última instancia que eso no es que no esté la plata o esté la plata, eso es contracción de deuda. Es que eso después se paga, es decir, no es que uno saca de una billetera y tiene la plata ahí y no la quiere poner, simplemente se contrae deuda que luego hay que pagar, y lo que hay es prioridades de dónde se realizan esos obras. 2.600 millones de dólares aproximadamente, que es lo que va a invertir el Ministerio de Transporte, es un conjunto muy importante de dinero que va a ser destinado a obra pública a lo largo y ancho de todo el país. La situación concreta de las obras que usted me menciona, yo la desconozco, no soy el ministro. Tengo 2 llamadas perdidas de Lucía Echeverri desde que estoy sentado acá, así que con mucho gusto se lo voy a transmitir. Voy a hablar con la ministra, y lo que sí puedo prometer es, bueno, volver y explicar, o que ella venga y explique cuáles son las razones de si se hace tal obra o por qué se hace tal obra y no tal otra. Claro. En última instancia son, pero no es que no se vaya a realizar obra pública, hay un porcentaje muy importante de dinero que, te vuelvo a repetir, es deuda, porque
vamos a no mentirle a la población, no están dentro del presupuesto nacional, esos son fondos extras presupuestales que se realizan o por PPP o por contratos CREMAF o demás, y que generalmente se terminan pagando a lo largo del tiempo. Yo no tengo el detalle, sí sé de esas rutas que le dije, la 30, la 31, la 4, la doble vía en la 3, o sea, cosas que tengo en la cabeza, no tengo el detalle, pero me comprometo a averiguarlo o a volver y explicarlo, o si no, vendrá Lucía y lo explicará. Y de paso a Cayani también envíele un telegrama por el Liceo de Piriápolis. Tengo que hablar con Cayani la semana próxima por varios temas, así que se lo voy a transmitir. Perfecto. Una más, y no voy a profundizar en el tema porque ya sabemos que se tiene que ir, pero el tema Balsedo sigue vigente. Se trata de un caso muy cercano porque es de aquí de la jurisdicción del municipio de Piriápolis. Bueno, ellos evalúan demandar al Estado por $200 millones. Usted estuvo en el caso, ellos sostienen que yo no estuve en el caso. Yo era el fiscal de corte cuando se desarrolló el caso. Yo no intervine nunca como fiscal en el caso Balsedo, porque mientras yo fui fiscal general, el caso nunca llegó a la Corte Suprema. Es decir, solamente interviene el fiscal general cuando un caso llega a la Corte Suprema. Intervinieron varios fiscales, sí, intervino la Fiscalía General de la Nación, que yo era su director, pero usted sabe que los fiscales tienen independencia técnica. Entonces, ahí entramos en un terreno donde el fiscal general no le puede dar instrucciones a los fiscales sobre qué hacer en un caso concreto. La realidad es que, bueno, cada uno es libre de hacer lo que le parece. Lo que yo tengo entendido, pero tampoco lo tengo muy claro, es que está la extradición concedida del señor Balsedo y su esposa a la República Argentina, y que hay un planteo sucesivo de solicitudes de declaración de refugiado que han sido rechazados por el Estado uruguayo. Eso es lo que sé, y lo sé por la prensa. Mire que tampoco conozco los detalles respecto de ese punto. Luego creo que hay una comparecencia en la Misión Interamericana, pero también vuelvo a repetirle, es lo que he leído en la prensa, así que no le puedo responder. Cada ciudadano es libre de demandar o de reclamarle a uno o a otro lo que entiende conveniente, pero bueno, luego son, en este país, que es un país democrático, que es un país de Estado de Derecho, en última instancia los que resuelven son los jueces, que son los únicos que pueden decir si fulano le debe algo a alguien o no, si hay daño o no hay daño. Eso es aparte. Después yo desconozco, el único conocimiento que tengo, le vuelvo a repetir, es a través de la prensa. Ellos sostienen de que el caso de ellos no se ajustó al debido proceso. Bueno, hasta donde yo sé, se hizo un proceso abreviado y se dictó una sentencia de condena que fue aceptada por ellos. Eso es lo que yo sé. Esa condena se cumplió, y bueno, ahora lo que hay en trámite, hasta donde sé, bueno, fue incluso condenado uno de sus abogados, hubo otros procesos paralelos, digamos. Le vuelvo a repetir, por lo que leo en la prensa, claro, porque yo no soy ni su abogado, ni interviene nunca como fiscal en esos casos concretos, y ahora hay un proceso de extradición que ya está terminado, que la extradición está concedida. Está concedida, la extradición está concedida. ¿No se ejecuta? ¿Por qué motivo no? No se ejecuta porque ellos han hecho solicitudes de refugiados, de que se los declare que son perseguidos políticos y refugiados. ¿Y eso conlleva una prórroga? Bueno, eso ha llevado, sí, le vuelvo a repetir, por la prensa, eso es lo que sé. Si le digo algo más, o sea, sé lo que sabe cualquier ciudadano respecto a este punto. Pero en este país existe un poder judicial independiente, una justicia independiente, una justicia realmente independiente, de la cual yo me siento orgulloso de haber pertenecido, tanto como juez como como fiscal, y en este país lo que deciden son los jueces. Claro. Porque Uruguay se adhiere al pacto de San José de Costa Rica, ¿verdad? Bueno, ellos lo que han sostenido en distintas manifestaciones públicas es que, por ejemplo, a la madre se la llevó detenida, dejando a los hijos menores ahí. No puedo opinar sobre algo que no sé. Francamente, me escapa mi conocimiento, no estoy informado al respecto y no podría contestar. Lo que sí digo que finalmente serán los jueces los que resuelven, que es lo que corresponde en un Estado de Derecho.
Doctor Jorge Díaz, muchísimas gracias por estos minutos con Semanario de la Prensa, ha sido muy amable. No, gracias a usted por la invitación y bueno, un placer como siempre. Bueno, muchísimas gracias, amigos de Semanario de la Prensa. Así cerramos esta entrevista entonces con el prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Jorge Díaz. Bueno, hablando de todo un poco, realmente agradecemos todo el tiempo que nos concedió. Está por comenzar ya la charla en el Comité Eduardo Mondelo, que todos los vecinos pueden ir, más allá de que es un local partidario. Bueno, como lo dijo el propio Díaz, está abierta a toda la población esta charla, esta disertación que va a dar Díaz en el Comité Eduardo Mondelo de Piriápolis, allí en la avenida Piria, entre Defensa y Buenos Aires. Amigos del Semanario de la Prensa, con la imagen justamente de Díaz cerramos esta transmisión en vivo. Agradecemos a todos por estar ahí. Muy bien, gracias.